Para entender bien la calorimetría, vamos a analizar estos dos conceptos muy importantes, que de hecho ya lo vieron en su investigación. Vamos a ver qué es temperatura. Temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas que conforman un cuerpo. Recuerden que la energía cinética de un cuerpo está dada por su velocidad. Entonces, la temperatura mide el promedio de la energía generada por la velocidad que tienen las moléculas. Si la velocidad es baja, la temperatura baja, y si la velocidad aumenta, la temperatura se va para arriba. ¿Sí? Cuando calentamos un gas, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos colgado un globo, le acercamos un mechero, vamos a ver que el globo se infla. ¿Por qué se infla? Porque las moléculas al calentarse empiezan a subir de temperatura, lo cual implica que su velocidad está aumentando, y al aumentar quedan sobre las paredes de la vejiga es mayor, y como el material de la vejiga se puede estirar, se hace más grande. Entonces en ese momento decimos que la temperatura aumentó, ¿sí? Debido al calor las moléculas se mueven más rápido, por lo cual la temperatura aumenta. Retiramos el mechero y las moléculas vuelven a su velocidad normal, entonces la temperatura vuelve otra vez a su estado normal. Entonces, repito, la temperatura es una medida de la velocidad de la energía cinética promedio de las moléculas que conforman un cuerpo. Por otro lado, tenemos el calor. Dice que es una energía en tránsito, en movimiento, que se transfiere siempre de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Sí? Eso lo vemos cuando, por ejemplo, ustedes están en clase tomando serenamente su asignatura con su maestro y su clima, todo en calma, y llegan sus compañeros de jugar en el patio, fútbol, llegan todos acalorados. Lo primero que perciben es que emiten calor, independientemente de que vengan todos sudados. Entonces el calor siempre buscará la manera de irse de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Sí? Pero eso no es para toda la vida. Conforme pasa el tiempo, el calor se va transmitiendo y se va equilibrando la temperatura en el salón. En el momento que las temperaturas ya están iguales en los dos cuerpos, pues ya el calor no puede transferirse. Transfiere cuando hay una diferencia de temperatura. Dos personas acaloradas, el otro no puede sentir que el otro está acalorado porque está a la misma temperatura. Nunca va a sentir esa sensación. Muy bien, pasamos a lo que son instrumentos de medición. Que es muy clásico, en todas las tiendas donde ustedes entran le dan un golpe de este termómetro, se llama termómetro de golpe, y ya les miden la temperatura. Tenemos que es digital, pero se utiliza bajo el brazo, que también es para medir la temperatura del medio ambiente, que está colgado en las paredes muchas veces, y otro que es un termómetro que le llaman bimetálico, laminitas metálicas, que debido a las altas temperaturas que maneja y considerando la dilatación de las láminas, ese es el mecanismo como trabajan estos termómetros de alta temperatura. Hay otro que le llaman termómetro de varilla, es como un termómetro de vidrio largo, que tiene metálico una de sus puntas, y a través de eso se miden temperaturas muy altas. Pasamos ahora, hablando de temperatura, a las escalas de temperatura. La temperatura se mide, ¿sí?, en grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rangel. Estas 4 escalas están divididas en 2 grandes grupos: las relativas y las absolutas. Las relativas son estas dos que son muy conocidas, la centígrada y la Fahrenheit. ¿Por qué se le llama relativa? Porque de acuerdo a las condiciones climatológicas o condiciones de operación en que se dé, los resultados que ellos generen en un experimento pueden variar.
Entonces, debido a que esto pasaba, se tuvo que generar para cada tipo de escala una escala absoluta. Estas escalas, las absolutas, yo en la pagué o estén a unas alturas de 2000 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas no van a cambiar. Por eso se llaman absolutas. No dependen de las condiciones del medio ambiente. Y está así. Dependiendo de las condiciones de movimiento, pueden dar un valor u otro valor. Vamos a analizar la primera. Fue creada por este señor de Celsius. Utilizó 2 puntos de referencia, que es la misma que utilizan las 4. Para generar el punto más bajo, utilizó el punto de congelación del agua, que es a 0 grados centígrados. Y para el punto mayor utilizó el punto de ebullición del agua, es la temperatura a la cual hierve el agua. Y esta escala la dividió en 100 pedacitos, por eso hay 100 grados aquí. Si yo a 0 le sumo 100, me da 100. Y esta es la escala centígrada, que se indica con una bolita y una C mayúscula. Muy bien. En el sistema inglés o británico, la escala es la Fahrenheit, creado por este señor de apellido Fahrenheit. Y sus puntos de referencia son también el punto de congelación del agua, nada más que para ello es 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición del agua para ello es 212 grados Fahrenheit. Estas dos escalas representan el mismo valor, nada más que en escalas diferentes. A diferencia de la centígrada, la escala la dividen en 180 partes. ¿Sí? Si yo a 32 le sumo 180, me da 270 grados Fahrenheit. Se indican con la letra F y un circulito en la parte superior izquierda. Vamos con las escalas absolutas. Para la Celsius o la centígrada, la escala absoluta es la Kelvin, que también utilizan los mismos patrones. Punto de ebullición del agua, que aquí para ellos es 273 Kelvin. Se considera que a menos 273 Kelvin se considera casi la temperatura cero a esa temperatura, que es la más baja, se considera que el movimiento de las moléculas es casi cero, pero todavía se siguen moviendo. Muy bien, entonces el punto de congelación del agua es 273 y el punto más alto es 373. Como es derivada de la centígrada, también se divide en 100 partes. 273 más 100 me da 373. Aquí en las escalas absolutas que ya no se usa la bolita esa. ¿Sí? El signo de grado ya se omite y nada más se utiliza el símbolo de la escala. ¿Sí? 373 grados Kelvin y 273 grados Kelvin, aunque no tenga la bolita. Vamos con la escala absoluta para los británicos, para la Fahrenheit, es la Rankine, que también tiene los mismos puntos. Para la Rankine, el punto de congelación del agua es 492 grados Rankine. La ebullición del agua es 672 grados Rankine. Como es derivada de la Fahrenheit, también se divide en 180 partes. Si yo 492 le sumo 180, obtengo el valor de 672 grados Rankine. Se indica con la letra R mayúscula y no lleva bolita. Y estas son las escalas de temperatura que las deben manejar muy bien, esos rangos, y conocer esos puntos ahí para que las puedan ubicar. Pasamos entonces, ya que conocemos las escalas, al formulario que debieron haber entregado en su investigación. Aquí están de grado centígrado a grado Fahrenheit, de grado Fahrenheit a grado centígrado, de grados centígrados a Kelvin, centígrados, de Fahrenheit a Rankine y de Rankine a Fahrenheit. Y las otras dos para pasar de una absoluta a la otra.
Aquí está para pasar de Kelvin a Rankine. Y aquí está al revés, de Rankine a Kelvin. ¿Sí? Por ahí más adelante van a haber unos ejercicios que van a resolver para que practiquen estas formas. Muy bien, vamos con el calor y el aparato de medición del calor es el calorímetro. ¿Qué hace el calorímetro? Es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor que se suministran o reciben por parte de los cuerpos. Un cuerpo puede pasar dos cosas, o gana calor o pierde calor. O le suministran calor, ¿sí? O pierde calor. Entonces, el calorímetro es uno que se encarga de este tipo. Un calorímetro, sus elementos principales son un vaso interior, que normalmente es aislante del calor. Por ejemplo, el vidrio, que no transmite tan fácilmente el calor. Dentro de ese vidrio se coloca agua, ¿sí? Y se cierra herméticamente, se le coloca y ese vaso se aísla. Se le pone una barrera, en este caso es aire, y se le pone otra pared adiabática que no deje pasar el aire, que no deje pasar la energía del calor. Dentro se le mete un termómetro para medir la temperatura del termómetro y un agitador para mover la solución para que más rápidamente se transfiera el calor de un lado a otro. Aquí tenemos un cuerpo caliente que se supone que se metió ahí para saber qué temperatura tiene y cuánto calor logra perder con relación a la temperatura del agua. El calorímetro se utiliza para saber cuánto calor se transmite o cuando dos cuerpos están a diferente temperatura, determinar cuál va a ser la temperatura final. Por ejemplo, aquí se mete caliente la roca, la piedra, y pues se empieza a transferir calor del cuerpo más caliente al más frío, que es el agua, hasta que las temperaturas se igualan. Eso quiere decir que llegaron a un equilibrio térmico porque el calor solamente se va a transferir de una mayor a una menor temperatura. Como ya las temperaturas son iguales, el calor ya no puede hacer nada y ahí se queda estancado. Entonces eso se refleja en el termómetro. Medimos el termómetro antes de meter el objeto caliente y nos va a marcar una temperatura. Luego metemos el cuerpo y al final se genera una segunda temperatura. Con esas dos temperaturas se puede determinar cuál fue la cantidad de calor que se generó sobre el agua hasta que se logró el equilibrio. Muy bien, vamos a entrar entonces a algo también muy importante, unidades en que se mide el calor. La principal unidad son las calorías, que se abrevian cal. Las kilocalorías que sería, ¿sí? Que es igual a 1000 calorías. Acuérdense que el prefijo kilo significa 1000. Tenemos también la unidad, el BTU, ¿sí? Que es una unidad inglesa. Son abreviaturas de unidad térmica británica. ¿Sí? Eso lo utilizaríamos cuando estuvimos trabajando en el sistema inglés. ¿Sí? Y aquí tenemos la definición de lo que es una caloría. La clásica definición dice: la caloría es la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Las calorías que yo requiero para hacer que el agua aumente 1 grado centígrado su temperatura, esa cantidad de calor es lo que se conoce como caloría, o cantidad de calor se conoce como caloría. Y por el otro lado tenemos lo que es el concepto de calorías a partir del manejo de alimentos. Número determinado de calorías que un peso determinado de alimento puede proveer o desarrollar en los tejidos o en el trabajo físico equivalente.
¿sí? Es la cantidad de energía que ingerimos, ¿sí? Para todas las actividades que tiene que hacer el cuerpo humano. Se considera que la cantidad de ejercicio, o más bien lo que comemos, la cantidad de calorías que requerimos, debe ser igual a la cantidad de calorías que consumimos, para que al final no haya sedimentación de calorías. Pero pues lamentablemente en la comida somos algo especial y consumimos más calorías que, que las que gastamos. Inclusive a veces ni siquiera ejercicio hacemos. Entonces, a eso significa, alguien ya pudo encontrar una caloría, como caloría es una forma de manifestación de la energía, ¿sí? Y la energía se debe medir en joules. Alguien encontró que una caloría es igual a 4.186 joules. Es cada caloría. Esa es la energía que estamos proveyendo al cuerpo humano a la hora que consumimos. Esto es muy importante para cuando tenemos un resultado en un problema en calorías y lo tenemos que pasar a Joule, pues nada más este sería nuestro factor de conversión. Vamos a ver lo que es capacidad calorífica, es la relación que hay entre el suministro de calor a un cuerpo y cómo varía su temperatura. ¿Sí? No todos los cuerpos se calientan a la misma velocidad. ¿Sí? Se dice que entre mayor capacidad calorífica tenga un cuerpo, ¿sí? Menor, presenta más resistencia a cambiar de temperatura. Si ustedes van a una tabla y ven que un cuerpo tiene una capacidad calorífica alta, quiere decir que ese cuerpo les va a costar trabajo subirle la temperatura. Pero si encuentran un cuerpo que tiene una capacidad calorífica muy pequeña, ¿sí? Poquito calor aumenta su temperatura. Y por otro lado tenemos ya de manera más específica el calor específico de una sustancia, que nos dice que es el calor que se suministra por unidad de masa para una variación de temperatura. Donde la variación de temperatura siempre va a ser temperatura final menos la inicial o temperatura 2 menos la temperatura 1. De esta fórmula lo que nos interesa es el calor. Entonces, despejando esos dos que están dividiendo van a pasar acá y ya nos quedaría esta ecuación. Calor suministrado para subirle la temperatura a un cuerpo o para que disminuya es igual a la masa del cuerpo por el calor específico del cuerpo por la variación de temperatura que queremos buscar. Primero va la última, la que queremos lograr, menos la que tenía inicialmente. Rápidamente vamos a ver un problemita. Bueno, aquí está lo que quiere decir cada uno. El calor suministrado siempre debe estar en calorías. La temperatura se debe manejar en grados centígrados, entendiéndose que TF TI, temperatura inicial, o T1, y T2 es temperatura final. Y C, calor específico de la sustancia en calorías sobre gramos por grados centígrados. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos un vaso de agua a una temperatura de 20 grados y masa de 40. Y yo quiero esa agua subirla a una temperatura 2 de 80 grados centígrados. ¿Sí? Y nos dan el calor específico del agua, que es una caloría por gramo por grados centígrados. Ponemos los datos aquí y nuestra incógnita sería calor requerido. Entonces tenemos que usar la formulita que vimos anteriormente. Q es igual a la masa por el calor específico a la temperatura. 60 gramos y por la diferencia de temperatura. La temperatura última
o mayor es la de 80 y la menor es de 20. 80 menos 20 nos va a dar 60 y 1 por 40 me da 40. Se eliminan los gramos y quedan nada más calorías sobre grados centígrados. Y en la diferencia de temperatura, multiplicar estas dos se eliminan grados centígrados y nos queda nada más calorías. ¿Sí? Y así se resuelve un problema de este tipo. No tiene mucha ciencia, no hay alguna complicación para resolver ese tipo de problema. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es sustituir bien los valores de cada uno de ellos. Aquí nada más la aclaración, como la temperatura final es mayor y la menor, la otra es menor, pues al hacer la diferencia nos va a dar positivo y el hecho de que nos dé positivo quiere decir dando calor. Sí, pero si nos diera negativo, estaríamos perdiendo calor. Ahí lo que sucede es que la temperatura baja y entonces se va perdiendo calor. Pasamos a otro tema. Muy bien, cuando estamos hablando de cambio de estado, una de las cosas que se pueden ver cuando estamos calentando una sustancia es que su termómetro empieza a subir de temperatura. Vamos a pensar el agua. Empieza a subir 70, 80, 85, 88, 90, 95, 100. Pero cuando llegamos a 100 vemos que el fuego sigue emitiendo calor, pero el termómetro ni se mosquea. ¿Sí? Y por más que buscamos, no encontramos el calor. ¿Qué es lo que pasa? Que ese calor que estamos suministrando al líquido se está usando para romper ligaduras, para separar moléculas, porque si el líquido estaba, el cuerpo estaba en estado líquido, habría que romper las moléculas, separarlas de la fuerza de cohesión para que pasara al otro estado, que sería el estado de vapor. Entonces, ya que pasa el estado de vapor, y ya todo el líquido está convertido en vapor, ya empieza a percibirse otra vez la temperatura y a seguir aumentando. A eso se le llama calor latente de una sustancia. Es la cantidad de calor requerida por un cuerpo para cambiar de fase o estado. Existen dos tipos de calor latente. El latente de fusión y el calor latente de vaporización. Este sirve para cambiar del estado sólido al estado líquido. Y este sirve para cambiar del estado líquido al estado de vapor. Para calcular el calor que se requiere para el cambio de fase se usa en esta formulita. Calor es igual a la masa por el calor latente de fusión si se va a fundir, o Q es igual a masa por el calor latente de vaporización si es que se va a pasar a vapor. Donde las M representan la masa de sustancia que se va a cambiar de fase. CL representa el calor latente. El calor latente de fusión de la sustancia en calorías sobre gramo. Calor latente de vaporización también. Y Q es el calor empleado en calorías para realizar ese proceso, de cambio de fase. Entonces ya con esto podemos plantearnos un problemita. ¿Sí? Era el que les iba a dejar. Bueno, le voy a dejar todavía. Que lo hagan ustedes con unos ejercicios que quedaron. Voy a pasar una masa de 50 gramos de hielo. Una masa de 50 gramos de hielo a
a una masa de 50 gramos de vapor sobrecalentado a una temperatura de 150 grados centígrados. Y acá el hielo está a menos 50 grados centígrados. Todo ese proceso y me preguntan cuántas calorías debo emplear para hacer este proceso. Pues aquí tenemos de manera sistemática todos los pasos que se tienen que hacer para llegar a ese punto. Empezaríamos por el hielo que está a menos 40 grados centígrados. Le tenemos que imprimir un calor para bajarle la temperatura o subirle la temperatura a 0 grados centígrados. Porque aquí por mucho que le metamos calor no se va a derretir, sino tiene que llegar primero a 0 grados centígrados. ¿Sí? Para ello vamos a necesitar el calor específico del hielo para ver cómo varía su temperatura. Acá lo tenemos. Calor específico del hielo, 0.5 calorías por gramo por grado centígrado. Ya lo tenemos el hielo a 0 grados, entonces ahí sí podemos hacer el cambio de fase. Entonces tenemos que pasar de hielo, que es sólido, a agua, que es líquido. Entonces aquí vamos a requerir para esto el calor latente de fusión para que se funda el hielo y se convierta en líquido. Entonces vemos que el calor latente de fusión es 79.7. ¿Sí? Y multiplicado por la masa ya nos quedaría el hielo, ya lo tenemos en líquido a 0 grados. Entonces ya teniéndolo ahí, van 2 calores, vamos a calcular un tercer calor para que ese líquido que está a 0 grados centígrados lo subamos a 100 grados centígrados. Ahí necesitaríamos el calor específico del agua, porque es líquido. El del agua ya sabemos que es una caloría por gramo por grado centígrado. Y ahí y con eso logramos subirle de 0 grados a 100 grados. Ya tengo agua a 100 grados, entonces necesito pasarlo a vapor. Para ello vamos a necesitar el calor latente de vapor, que es este. Calor latente de vapor 539.4 multiplicado por la masa, ya nos daría el cambio de líquido a vapor. Ya lo tenemos el vapor. Ya teniendo el vapor, como no nos piden a 100 grados, que es el valor natural, y nos los piden a 150, o sea que le suministremos un poquito más de calor. Entonces tenemos vapor a 100 grados centígrados y nos vamos luego a vapor a 150. ¿Sí? Para ello vamos a necesitar el calor específico del vapor. Aquí lo tenemos. Calor específico del vapor de agua, 0.48. y del vapor. Y con eso logramos subirlo a la temperatura de 150 grados centígrados. Entonces, fueron 5 pasos que se requirieron calor. Entonces, cada reaccioncita generó un calor. Entonces, esos 5 calores se juntan y nos dan el calor total empleado para hacer el cambio de fases señalado. ¿Sí? Tendríamos que sumar todo. Acá. Entonces, si eso lo hacemos práctico, eso nos quedaría aquí. ¿Sí? Tenemos calor 1, aquí tenemos los 50 gramos por el punto 5 que es del hielo, por la variación de temperatura de menos 50 que es la primaria, y la nueva temperatura es 0 grados centígrados. Como hay un menos, con el menos que lleva siempre, que lleva siempre la fórmula, pues esto se convierte en más
y 0 más 50 me va a dar 50 y 50 por 0.5 me da 25. Al multiplicar, aquí se eliminan los gramos, por eso ya no aparecen acá. Aquí al multiplicar se eliminan los grados centígrados y al final me da 1250 calorías. ¿Sí? Entonces, de esa manera hacemos todos los pasos hasta que llegamos al calor 5 y ya que lo tenemos, sumamos y nos dan las calorías requeridas para todo ese proceso. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente, porque se nos está terminando el tiempo. Vamos con esta ley que es muy importante, ley de intercambio de calor. Nos dice, viene siendo como la primera ley de la termodinámica. Al entrar en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, se genera una transferencia de calor, en donde el calor que pierde el cuerpo más caliente es igual al calor que gana el cuerpo más frío, que se detiene hasta que se logra el equilibrio térmico. Es decir, que los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura. Recuerden que para que haya transferencia de calor debe haber diferencia de temperatura. La ecuación es esta. Calor que gana, el positivo significa ganancia y el negativo quiere decir pérdida. Calor ganado por el cuerpo más frío va a ser igual al calor perdido por el cuerpo más caliente. Entonces aquí mucho ojo. Del lado izquierdo van a poner siempre el cuerpo, de los dos que le mencioné, del lado izquierdo debe ir el cuerpo con menor temperatura o el más frío. Y con el signo menos, todos los datos del cuerpo más caliente. Entonces, esta masa, calor específico y esta temperatura son del cuerpo más frío. Esta masa, este calor específico y estas temperaturas son del cuerpo más caliente. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos recipientes. Uno con 40 gramos de agua a 25 grados centígrados y otro con 60 gramos de agua a 80 grados centígrados. Los revolvemos y los juntamos todo. Dice, se tienen 40 gramos de agua en el vaso a 25 grados centígrados y 60 gramos de agua en otro vaso a 80 grados centígrados. Si se vacían los contenidos de ambos vasos en un solo recipiente, del agua total, cuando alcancen el equilibrio térmico, nos dicen que el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado. Recuerden que hay una tabla de calor específico para cada sólido, para cada líquido y para cada vapor o gas. Muy bien. Lo primero que tenemos que verificar cuál es el cuerpo frío y cuál es el cuerpo caliente. Como este tiene temperatura de 25 grados y este de 80, el cuerpo frío sería este, por eso tiene la F. Y el cuerpo caliente, este. Quiere decir que los datos de este van del lado izquierdo de la igualdad y los datos de este van del lado derecho. Entonces, aquí lo tenemos. Los datos del lado izquierdo y los datos del lado derecho. Entonces, el lado izquierdo son los fríos, son los datos de este. 40 gramos por 1 caloría por... Ahora bien, aquí cuando se revuelven los dos cuerpos, la temperatura final va a ser la misma para los dos. Entonces, TF para el cuerpo 1 y TF para el cuerpo 2 va a ser el mismo. Entonces pongo la misma variable acá. Porque la temperatura final de ambos cuerpos no la conocemos. Entonces ya nos quedaría 40 por 1 caloría por la temperatura final, que es la que andamos buscando, menos 25, que es la temperatura inicial.
Acá el otro 80 por una caloría, porque es la misma agua, que va a ser la misma del otro, menos la temperatura inicial que es 80. Con este menos. Aquí multiplico 40 por 1, me dan 40 calorías por grado centígrado. Se eliminan los gramos y estos dos quedan iguales. Igual acá 80 por 1, da 80 calorías por grado centígrado y se eliminan los gramos. Y aquí tengo una multiplicación de un monomio por un binomio. Multiplico este por este y me da esto. 40 calorías por grado centígrado de TF. Y más por menos me da menos. 40 por 25 me da 2000 calorías porque se eliminan los grados centígrados. Del otro lado es lo mismo. Esto por TF me da todo eso por TF. Y menos, bueno, y nos queda menos por más, menos. En el otro nos va a quedar menos por menos, más. Y 80 por 80, 6400 y quedan calorías porque los grados centígrados se eliminan. Entonces, observamos que la incógnita es TF y acá tenemos TF. Este que está negativo aquí lo pasamos para allá y este que es una cantidad que está negativo lo pasamos al otro lado. Entonces, juntamos la TF y juntamos las dos cantidades y todo queda positivo. 40 más 80 me da 120. 6.400 más 1.000, 7.400. Para encontrar TF, lo único que hago es que esto que está multiplicando pasa dividiendo. Madre, eso no estoy. ¿Sí? Dividiendo, se eliminan las calorías con las calorías y nos queda grados centígrados. Y nos queda que la temperatura final a la hora que se resuelve, que se revuelven, es de 61.66 grados centígrados. Vamos a dejar porque tengo una reunión. Por acá hay otro agua. Dice, se sumergen 50 gramos de hierro, que es este que está dentro, calentado a una temperatura de 120 grados centígrados, en un recipiente que contiene 80 gramos de agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Determinar la temperatura final que alcanzarán ambos en el momento de su equilibrio térmico. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado centígrado. Calor específico del hierro, que es el fierro, que es el Fe, 0.115 calorías por gramo centígrado. Entonces, aquí lo primero, fíjense bien, que tienen que averiguar cuál es el cuerpo frío y el cuerpo caliente. Entonces, aquí el cuerpo frío va a ser el agua, que está a 25 grados centígrados, y el cuerpo caliente, o cuerpo 2, va a ser el hierro. Entonces, por eso aquí le puse 1 a estos datos, que son los datos del agua, y aquí le puse 2 a este, que son los datos del hierro. Se sustituyen en la fórmula y al final dio 31.37 grados. ¿Sí? No subió mucho la temperatura del agua, a pesar de que el otro estaba a 120, porque el hierro, el agua, tiene un valor muy alto con relación a esto. Presenta mucha resistencia al cambio de temperatura porque es 1 contra punto 1. ¿Sí? Por eso no subió mucho la temperatura. Ok, entonces ya con eso, aquí les dejo problemas sobre los temas que vimos para que los resuelvan. Nos va a faltar, pero ya depende de ustedes, pónganse de acuerdo con su jefe de grupo, lo que es ver lo de gases, que es lo que es ley de Boyle, Charles Gay-Lussac, ley general de los gases y ecuación de estado de un gas. Pónganse de acuerdo y lo podemos ver la otra semana. Es una clasecita o dos, una nada más, y con eso cierra y les dejo problema y ya ustedes lo resuelven. Los problemas todos vienen ya con sus resultados para que ustedes se pongan la pila. Todo esto lo van a ver en universidad y lo van a ver con cálculo diferencial e integral. Entonces necesitan manejar bien estos temas.